Bueno, como ya le comentábamos al comenzar el noticiario, hay un tema que le queremos plantear y que tiene que ver con esto que Oxfam México está dando a conocer, que es lo que antes se conocía como paraísos fiscales y que ahora se llaman guardias fiscales, guaridas fiscales, que hacen perder a México 10,000 millones de dólares al año, el 7% de la recaudación anual del SAT, por lo cual le agradecemos a Alejandra Haas, directora ejecutiva de Oxfam México, que nos acompañe para comentar este tema. Muy buenas tardes, Alejandra. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Y muchas gracias por la entrevista. Alexandra, indigna saber que a través de fundaciones y otros organismos se llevan el dinero, la iniciativa o parte de la iniciativa privada fuera de México para evitar pagar impuestos. Sí, creo que el tema de las guaridas fiscales, y ya no les decimos paraísos porque la connotación de paraíso es algo positivo y las guaridas no tienen nada de positivo, pues es justamente que México de por sí es uno de los países que menos recauda en la región y el que menos recauda en la OCDE. Solamente recaudamos 17 puntos porcentuales del PIB y nos enfrentamos con esta problemática que no es solamente de México, hay que decirlo, en el mundo entero, incluido Europa, hay países que son guaridas fiscales, países que rebajan casi a lo nulo las tasas impositivas y que provocan que las empresas o las personas físicas busquen distintas vías de, de hacer arreglos para tener, por ejemplo, cascarones de empresas legalmente constituidas en cierto país, aunque sus operaciones sean en otro lado, ¿no? En el caso de México, pues como dices, perdemos 10,000 millones de dólares por guaridas fiscales. Esto, para que se den una idea, equivaldría al presupuesto anual de 137 hospitales de especialidad. México tiene 6 hospitales de especialidad. Imagínense si esto pagara 137 hospitales de especialidad en este país, ¿no? Claro. Y el problema que tenemos con esto es un problema doble. Por un lado, como decías, las personas o las empresas que hacen estos mecanismos de elusión o evasión fiscal, y por otro lado, los países que están promoviendo bajar las tasas impositivas para atraer inversión o atraer estos esquemas. Bien, ahora, ¿se hará entonces la primera cumbre fiscal regional, que entiendo va a ser en Colombia, en donde se van a reunir qué países y con qué fin? Porque entiendo México no forma parte de esta cumbre. México sí mandó un representante, eso es algo muy positivo. Sí, qué bueno. Encontramos, tenemos conocimiento de que finalmente sí va a ir una persona, y nos parece que es crítico que México se sume, no nada más a esta cumbre, que además está convocando a suficientes países para cubrir el 90% de la población de la región. La convocan Brasil, Chile y Colombia, 3 gobiernos que están muy comprometidos. Esto proviene de una discusión que se ha tenido en los últimos 3 años en el Senado de la OCDE, en donde se está discutiendo justamente un impuesto global corporativo. La regla de ese impuesto global corporativo es que está al 15%, los países que cobran menos del 15%, digamos que una empresa se va y se instala en un país que le cobra menos del 15%, el país de origen de esa empresa va a cobrar el diferencial en el impuesto, ¿no? La cosa con este impuesto de global que se está estableciendo es que, aunque es un buen esfuerzo para empezar a combatir las guaridas fiscales, lo que vemos es que los países de renta media no necesariamente nos vamos a ver beneficiados por este tipo de medida, y por lo tanto una posición de la región más desigual del mundo, articulada, que es América Latina, articulada ante las conversaciones globales, pues se impone como una gran prioridad, y por eso festejamos que se realice la cumbre, que México finalmente haya mandado un representante, pero sí pensamos que es crítico que México se sume al mecanismo que se va a crear a partir de la cumbre y que dialogue con otros países de manera permanente sobre cómo, cuándo y qué reglas nos convienen para poder aumentar la recaudación. Y buscar más ejemplos como este que mencionas de los hospitales, porque solo así se puede hacerle ver en general a la población y exhibir a la clase política que se niega a discutir el tema de la reforma fiscal, porque pues lo escuchamos a cada rato, más impuestos no, dice el presidente.
Sí, yo creo que siempre en todas las administraciones ha habido reticencia, ¿no? México tiene muchos años de pendiente, una tras otra los distintos partidos políticos no han querido discutir una reforma fiscal progresiva a fondo. Sí hay que reconocerle a esta administración que lograron cobrar algunas deudas fiscales que había y que eran muy urgentes de cobrar, pero eso no resuelve el problema del espacio fiscal muy reducido que tenemos, ¿no? Creo que es importante decir que combatir la evasión es básica, tener un régimen que no permita la impunidad muy importante, sí. Pero también hay que ver cómo están los catastros para que se pueda cobrar mejor el predial, hay que analizar el impuesto a la herencia que no tenemos en México, el impuesto a la riqueza que tienen algunos países de la OCDE, o sea, hay muchos mecanismos para establecer medidas de progresividad fiscal y sobre todo hay muchas carencias en servicios públicos, lo hemos escuchado yo creo que en cada comisión, en la de educación, en la de salud, en todas las comisiones de la Cámara y del Senado, se discute no nada más las políticas que se requiere establecer, sino también las carencias en términos presupuestales, ¿no? Sí. Y ni se diga para por supuesto el sistema de salud, pero también el sistema de cuidados. Ahora, rápidamente, si lo que lo permite son en muchas ocasiones las leyes de otros países, ¿cómo regular estas guaridas fiscales sin atentar en contra de la soberanía de los otros países? Yo creo que esa es una pregunta buenísima y una de las cosas que hemos estado conversando y creo que va a tener que ser materia de lo que hablen los países en conjunto es ¿cuáles son los países que están bajando esos impuestos? ¿Hasta qué nivel? No nada más necesariamente son las islas en el Caribe, hay países, incluso hay estados en México que también bajan muchísimo las tasas impositivas para atraer inversión extranjera u otros esquemas. Entonces hay que ver en dónde están esas guaridas fiscales y después hay que ver también qué necesitan esos territorios para poder sustituir los ingresos que obtienen por esas inversiones o lo que sea por otras medidas, ¿no? Puede haber, por ejemplo, inversión y cooperación internacional que vaya a los países que tienen mayores necesidades, que puedan lograr pues que sustituyan ese modelo, digamos, de desarrollo económico que privilegia la exención fiscal por otros modelos que sean productivos y que sean también pues ambientalmente sustentables y que permitan que esos países empiecen un camino distinto de desarrollo. Bien, recordé nada más pues no solo la evasión, sino pues no se cobra ni la tenencia muchas veces o se omite. En fin, Alejandra, es buen tema, qué bueno que está ahí en el espacio público, te agradecemos que nos acompañes para hablar de él. Gracias. Muchas gracias a ustedes y buena tarde. Buenas tardes.